¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren todos ustedes muy bien. Y hoy quería conversar con ustedes sobre cómo se crea el enemigo y por qué es necesario para, para la secta de los testigos de Jehová eh, tener el enemigo. Ustedes ya saben cuál es el enemigo. El enemigo de la secta y de Jehová es Satanás, y por sobre todas las cosas lo que ellos llaman Babilonia la Grande, y también el peor enemigo que tienen los testigos de Jehová es son los apóstatas de Jehová. ¿Cómo se fabrica el tema este de la masa, esta masa única que son los testigos de Jehová? Una masa exclusiva. En el día de ayer estuvimos mirando con mi esposa y mis dos hijas una película del 2008, que se las recomiendo. Si la pueden encontrar, se las recomiendo. Se llama La Ola. La Ola de Die Well. Es una película alemana. Si pueden buscarla y mirarla, sería fantástico. Sería fantástico porque les va a mostrar exactamente cómo se fabrica una secta, una organización como la de los testigos de Jehová. Vamos a poner los miradores. Entonces, voy a comenzar hablando sobre tu yo, o sea, vos, y la psicología de la masa. La psicología de la masa, y tu yo se fabrica a raíz o se configura mediante una o muchas prohibiciones. Ustedes saben que los testigos de Jehová tienen infinidad de prohibiciones. Muchas. No ser amigos del mundo, ser neutrales, no festejar la Navidad, no festejar los cumpleaños, no darse transfusiones de sangre. Tienen infinidad de prohibiciones. Y ¿qué pasa? La persona que entra aquí, que entra a esta secta, ya no quiere seguir haciendo lo que venía haciendo como individuo, o si entran familias, o si son los cabezas de familia los que entran, ya no quieren seguir viviendo como vivían. Las prohibiciones que tiene la secta, y esto es aplicable a cualquier tipo de secta autocrática. Esa película que les recomendé al principio, que se llama La Ola, una película alemana del año 2008, se trata de una autocracia. Es un profesor que primero él quería elegir sobre la anarquía, pero un profesor que no era muy amigo de él fue al que le dieron el tema de la anarquía, y él decidió, entonces le tocó hacer un proyecto con sus alumnos sobre la autocracia. Bueno, miren la peli porque está genial, y cuando la vean, ustedes van a ver los testigos de Jehová tal cual. Entonces, ¿qué pasa?
Las prohibiciones que establece la masa esta única, esta secta, masa única de individuos, pueden ser prohibiciones antiguas, pero que estaban en desuso. Por ejemplo, eh, no permito que la mujer enseñe, sino que esté en sujeción a su esposo. ¿Eh? Y entonces, basándose en eso, la mujer tiene una posición secundaria dentro de la secta, o la mujer tiene un cabeza y debe estar sujeta a su cabeza, como Jesús está sujeto a su Padre, a Dios. Y entonces se establece un principio que es el de la no libertad de elección o de enseñanza o de cátedra o de muchas cosas de las mujeres. Entonces son prohibiciones antiguas que en la mayoría de los casos están en desuso. No están en uso, están en desuso, pero se vuelven a instaurar y se restablecen. Y también se restablecen prohibiciones nuevas, por ejemplo, que los cristianos desconocían, como la de Hechos 15 y no me acuerdo ahora el texto, de no comer cosas sacrificadas a ídolos, etcétera, etcétera, y que se abstengan de sangre y de lo estrangulado, que realmente ahí se refiere a comer, pero ellos establecen una, etcétera. La mayoría desde dentro de la masa, del grupo, de la secta. No son impuestas, por ejemplo, como ahora que estuvimos algunas prohibiciones de circular, de relacionarnos, prohibiciones que venían desde fuera y teníamos que acatarlas y no formábamos parte nosotros de ninguna secta. Estas vienen desde dentro de la secta. Son negativas. ¿Y qué pasa? Las prohibiciones tienen la apariencia de ser que vienen de algo superior. Son establecidas por un ser superior o un caudillo superior o alguien muy inteligente, pero en este caso de los testigos de Jehová, todas las prohibiciones vienen impuestas por Jehová. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace la prohibición? Le da una cierta identidad a la secta, la identifica. ¿Quiénes son los testigos de Jehová? Lo primero que la gente piensa de los testigos de Jehová son los que no festejan cumpleaños, que no celebran los cumpleaños, son los que no se dan sangre, son los que no supuestamente no forman parte de ningún ejército, no portan armas, no votan, o por lo menos si van a votar porque es obligatorio, votan anulado o en blanco. No festejan la Navidad. Prácticamente tienen 100 y pico, 120 prohibiciones más o menos. Pero eso les da como una identidad. Entonces con las prohibiciones comenzó a formarse la masa. En la secta de los testigos de Jehová, todos se niegan
a hacer lo que el mundo espera de ellos. No, no quieren contribuir a una mejoría del bienestar de la gente porque eh, que eso sería lo esperable, ¿no? Contribuir al bienestar de la sociedad, mejorar la sociedad, hacer cosas por la gente, para que la gente viva mejor, porque ellos se niegan a hacer lo que el mundo espera de ellos, porque ellos son, son un grupo especial. Esta es la psicología de esta masa. Y entonces con todas estas cosas negativas, ellos se reconocen a sí mismos y tienen una solidaridad interna. ¿De acuerdo? Son una clase especial, son un pueblo santo, un pueblo dedicado, un pueblo escogido para el nombre. Y entonces cuando se ven y se miran, dicen Isaías 43, 10 al 12, sí, porque se ven la cara, se ven porque llevan como una especie de uniforme. Ahora vamos a ver eso del uniforme. Entonces, tienen una solidaridad interna para contrarrestar el resto. Entonces, la negativa que impone las prohibiciones o las negativas que imponen las prohibiciones se contagia en la misma masa, en la misma secta, desde el mismo instante en que se entra a ella. Y así esto va siendo un rasgo identificatorio esencial de la secta. Nos vamos comprendiendo. Queremos hacer una radiografía de esta masa exclusiva, supuestamente exclusiva, de gente. Una especie de perfil psicológico. Nosotros que hemos estado ahí sabemos y que hemos sido manipulados con esto. La resistencia es el elemento que configura a esta secta, la resistencia a todo lo mundano, la resistencia a todo aquello que implique cambiarla. Y la prohibición, las prohibiciones son una especie de frontera, son un dique que no se puede traspasar. Estas prohibiciones no se pueden traspasar porque el traspasarlas implicaría el rechazo absoluto de los miembros de la masa. ¿De acuerdo? O sea, la masa, que son todos los miembros, se vigilan los individuos unos a otros para evitar que los individuos que componen la masa traspasen esas fronteras de las prohibiciones. Es una psicología sumamente interesante. Así que si infringes algunas de las prohibiciones, ¿qué es lo que te pasa? Debe ser expulsado, debe ser rechazado, debe de sufrir el ostracismo o debes de estar señalado. Estás señalado como alguien que no merece formar parte de la masa. Entonces se instaura en la mente de la masa de testigos de Jehová un régimen autocrático, y que este régimen tiene tintes, mira lo que vamos a decir, tintes fascistas.
Los regímenes fascistas dictatoriales han empezado así, con prohibiciones, con una identificación, con una uniformización, con un sentido de pertenencia, pero se sirven de determinado tipo de individuos. Son individuos, ahora después lo vamos a ver, individuos que tienen carencias y tienen problemas. Entonces, para seguir dándole uniformidad a la secta, para seguir creando el espíritu de cuerpo, el espíritu de grupo, el espíritu de unión, el espíritu de resguardar la unidad, hermanos, primero se debe de uniformizar a la secta, o al grupo, o a la masa. Uniformizar. Se debe de insistir en el amor, el sentido de pertenencia y el sentido que tiene que tener la vida, el propósito. La masa sectaria te da, te brinda el sentido de la vida, el propósito. Pero para que esto exista, la masa tiene que reconocer a un caudillo. Esto siempre ha ocurrido. Tiene que haber un líder, tiene que haber un Führer, tiene que haber un Stalin, tiene que haber uno de Corea del Norte, yo qué sé, ¿sabes? Ese tipo. Tiene que haber un líder. En el caso de los testigos de Jehová, el líder personaje intocable. Para lograr ese amor al líder, al caudillo, un caudillo intocable, es nada menos que el creador de todas las cosas. Entonces, ¿qué hacen los testigos de Jehová? Centran toda su enseñanza en las cualidades y la personalidad de Jehová, y después del que sigue su lugarteniente, que es Jesús. Entonces, todas las cualidades, el amor, la bondad, el poder, la sabiduría. Entonces, ahí con el amor a este líder empiezan el proceso de uniformidad,
¿Qué hace? Potencia el grupo, el amor al líder. Destacan entonces las semejanzas de todos los que integran el grupo por encima de las diferencias individuales. Las semejanzas de todos por encima de todo el individualismo, porque en las masas estas autócratas como los testigos de Jehová, el individualismo, ya lo vamos a ver más adelante, es el enemigo de la organización. Entonces, para seguir con esta uniformidad, ¿qué hacen? Bueno, ellos buscan, por ejemplo, tener un uniforme, los fascistas, algo que los identifiquen, las SS, yo qué sé. Pero eh, empiezan a tener todos una apariencia semejante, muy particular. Etcétera. Entonces, apariencia semejante. Y tienen una costumbre: recibir instrucciones. Son personas que se acostumbran a recibir instrucciones para casi toda cosa o asunto de la vida y de lo que sea. Si alguno de ustedes ha estado metido ahí, sabe que a veces en cosas recurre a los ancianos para pedir instrucción o sugerencias o asesoramiento para tomar decisiones, porque se acostumbran a recibir instrucciones. La disciplina y la obediencia en estas masas sectarias son fundamentales. La disciplina y la obediencia le dan a estas organizaciones un tinte. Hoy hablamos de un tinte fascista, ahora le damos un tinte militar, porque hay un verticalismo y hay una disciplina y las instrucciones, porque en tus instrucciones no sé, no me acuerdo ahora, pero oh Jehová, tus instrucciones y tus mandatos, eso pero después los que vienen a través de tu vía, la vía de tus líderes locales, líderes que representan el cuerpo gobernante, pero después están los que vienen más abajo, los líderes locales, superintendentes, ancianos, que son instrucciones como que venían de Jehová, porque todo es vertical. Disciplina y obediencia, uniformidad, semejanza,
lenguaje, lenguaje similar, disciplina, obediencia, prohibiciones. Así que en el interior, supuestamente, en el interior de la secta, todo es igualdad. Somos todos iguales, hasta que después descubrimos que no son todos iguales. Pero lo que intentan que el, el miembro de la masa acepte es que somos todos iguales. Somos todos soldados de Cristo. Somos todos iguales. Y incluso los que aparentemente tienen mando, les hacen ver de que, bueno, tienen una responsabilidad, pero le dice, pastoreen el rebaño de Dios, no como obligados, sino de buena gana, entre los cuales el Espíritu Santo les ha nombrado. Y entonces les hacen hincapié a los mandos de abajo que ellos están entre el rebaño y son miembros del rebaño. Entonces, como que todo es igualdad. Y es una igualdad absoluta y no es discutible. ¿Vale? Entonces, hay una cabeza, espiritual o inmaterial, que no sabemos dónde está, pero que está, y después todo es cuerpo, y que el cuerpo tiene que obedecer todo lo que viene a través del sistema nervioso central, que obedece a esa cabeza, sin discutir, cumple las instrucciones. Todo esto, ¿cómo logran construir esto? ¿Cómo logran construir esto? Bueno, ya lo hemos dicho antes en el canal viejo. En principio, la gente que buscan es gente que esté pasando alguna dificultad emocional, gente que haya perdido el trabajo, que haya perdido familiares, gente que tenga problemas de adaptación social. Se construye a través de gente que tiene escasos valores, que no tiene valores morales. Yo, por ejemplo, cuando entré ahí, yo no tenía muchas referencias morales, espirituales. Yo sabía lo que era ético, lo que estaba bien, lo que estaba mal, pero no sabía cosas que después aprendes ahí, ¿no? Pero yo venía, por ejemplo, en mi caso, de una familia desestructurada, con poco cariño. La que entró ahí era la que era mi esposa, y aunque tenía una familia formada, era única hija, pero venía de un padre borracho, maltratador, yo qué sé. Entonces tenía carencias, y fue la primera que entró. Tenía carencias emocionales, y no entendía muy bien el sentido de la vida, el sentido, falta de propósito en la vida. Entonces, que ellos encuentran este tipo de gente que tienen fallas en su entorno familiar, en su entorno social, en su entorno o en su vida afectiva. Las partes éticas tienen fallas. E incluso gente que tiene problemas hasta escolares, que no ha podido realizarse. Entonces es el tipo de persona que captan este tipo de secta. Gente con ciertas inestabilidades. Entonces, ¿qué pasa? La sugestión del poder. Si a ti te empiezan a demostrar, y además te ponen siempre la Biblia como autoridad. O sea, está la sugestión de ese personaje allá arriba,
después el personal, el personal de otra materia y el personal de materia, más un libro de instrucciones que hay, que es la autoridad mediante la cual te rigen. Entonces la sugestión y el prestigio, todo lo que ha hecho, nos creó. Cuando las personas se rebelaron, las castigó, trajo un diluvio, destruyó ciudades, conquistó pueblos, mandó conquistar pueblos, castigó a los desobedientes, dio instrucciones en la primera tablet de piedra, pero que no sabemos de qué tipo de piedra era. En la primera tablet en el monte Sinaí, que le dio los mandatos ahí, que los tiró y los quebró y se hizo añicos. Igual era de vidrio, porque se hizo añicos en 2 cambios, no quedaron. Bueno, a lo que vamos: sugestión y prestigio del líder, un líder intocable, absoluto. Y entonces ahí entra la teoría de la afectividad, y los instintos relacionados con la afectividad. Yo no quiero entrar en el Freud, en ese tipo de cosas, pero suele ocurrir que se desarrolla una afectividad excesiva hacia los representantes visibles de este caudillo en la tierra. Tal es así que son recibidos como actores de cine, como sabios, como gurús. Algunas mujeres se enamoran de ellos. Entonces empieza ahí toda la teoría de la afectividad, instintos relacionados, que no sé cómo pueden ser comprendidos. Son comprendidos como amor, pero como ellos saben todo esto, entonces después se centran en mostrar qué tipo de amor, porque si no sería un putiferio todo. Pero si ustedes miran esto desde el punto de otros fascistas, como Hitler, por ejemplo, cuando le hablaba a las multitudes, le hablaba como si la multitud fuera una mujer. Él le hablaba a la multitud como que si él era el macho alfa y la multitud era una mujer, no importa que fueran hombres o mujeres, era adorado. Y él era como el esposo de todas las mujeres alemanas. Por eso no quería casarse, no quería demostrar porque todas lo querían. Bueno, se desarrolla un tipo de amor que estos se centran en identificarlo. Bueno, dice, el amor ágape, el amor basado en principios, después el amor filial. Ellos, todos los tipos de amores que hay, el amor filial, el amor eros, y entonces ellos seducen a la masa con estos amores. Les amamos, hermanos. No sabemos ni quién mierda sos, pero te amamos. Nos llegaron a ser amados. Nosotros les alimentamos y les acariciamos como Cristo acarició y alimentó a la congregación. Les amamos. Ustedes han llegado a sernos amados. ¿Entiendes? Y entonces ellos aman a la masa, pero aman a toda la masa. ¿De acuerdo? Entonces comienzan lazos afectivos y los miembros de la masa se sienten protegidos dentro de la masa, se sienten como cuidados espiritualmente, aunque tengan que hacer sacrificios y esfuerzos, y ellos se sienten protegidos, porque ahí ahora hay lazos afectivos. Ahí gente que no lo conocías de nada, que no son
mi madre y mis hermanos, o sea, son mis hermanos, son mis hermanos. Entonces, a través del caudillo, en este caso el caudillo intocable de Jehová, la masa sufre una transmutación narcisista, y no es un narcisismo individual, es un narcisismo de grupo. Nos llamamos con honor los testigos de Jehová. Nosotros somos el pueblo especial. Los ungidos son un sacerdocio especial, una nación santa. Nosotros somos el pueblo que lleva el nombre de Dios. Nosotros, los de nuestra clase, somos los que tenemos la aprobación de Dios. Entonces es el narcisismo de la masa. ¿Entiendes? Y ahí empieza el verdadero espíritu. Esto es un trabajo impresionante que hacen. ¿Y qué pasa? Y hay para adentro, que supuestamente todo, aunque se critican entre ellos, después sabemos que adentro hay nido de serpiente, pero en realidad el objetivo es que la masa tenga espíritu de cuerpo, unidad, unión entre los hermanos. ¿Y qué pasa? Y hay una ambivalencia afectiva entre ellos. O sea, para adentro todo amor y cariño, y para afuera secretismo, elitismo, superioridad moral y espiritual, racismo también, y hay mucho intervencionismo de ellos para afuera. Hay una ambivalencia afectiva, y esto siempre está en sectas y masas consolidadas como esta, que ya lleva como 150 años. Esto ocurre así, y son sectas y masas autócratas que tienen necesidad de persistir en el tiempo. Entonces, reacciones agresivas, los mundanos, esos no eran de nuestra clase, esos son como el perro que ha vuelto a su vómito, como la cerda bañada. No le lances perlas a los cerdos, todo ese tipo de cosas. Los miembros de la masa tienen necesidades afectivas, tienen necesidad de pertenecer. Nosotros pertenecemos, somos el pueblo de Dios. Y a los congresos baja supuestamente cómo debe estar recibiendo Dios de toda la tierra, de todo este país, de todos estos lugares. Nosotros somos los únicos que elevamos nuestros himnos y oraciones al Dios verdadero. Somos un espectáculo. Entonces se crean mecanismos de defensa de la confluencia que hay dentro de la secta. En realidad nosotros como seres humanos podríamos pertenecer a organizaciones y cosas de manera sana, manteniendo nuestra individualidad y nuestras diferencias como seres humanos. Pero esto no ocurre dentro de esta masa autócrata o sectaria. Dentro de la secta de los testigos de Jehová, el individuo se define como perteneciente a, no como individuo, sino como perteneciente a. Su pertenencia al grupo le define como individuo.
Es muy importante esto, porque uno podría decir, yo podría decir, eh, yo soy laboratorista en odontología, pero yo no soy laboratorista en odontología. Yo soy una persona que tiene como profesión trabajar en laboratorio de odontología. La profesión no me define como persona a mí, porque es una actividad, porque yo también soy broker internacional, o sea, trabajo como broker internacional. El trabajo no me define como persona, pero en cambio los testigos de Jehová, yo soy testigo de Jehová. El sentido de pertenencia le define como individuo. Entonces, esto es lo que construye el mecanismo narcisista de la secta. El individuo que forma parte de esta secta no percibe la diferencia entre su yo y el grupo. Su yo es como que como que no existe, ¿eh? No percibe el límite entre su yo y el entorno. El yo de él y la secta se confunden. Y el sentido de las cosas se lo da, el sentido de la vida se lo da el propósito que tiene la organización. Y ellos siempre te van a decir, si no ha venido el Armagedón y mueres, por lo menos has tenido una vida con propósito. Si no viene en tu tiempo, te dijimos que venía en tu tiempo, te dijimos que venía en el siglo XX, pero el propósito siempre se tiene que extender en el tiempo. Si no viene es igual, es mejor, porque ellos te dan el sentido. Es un lugar donde existimos todos y existimos porque aparentemente entre todos lo podemos hacer, solos no. ¿Me entiendes? Le da sentido. Y generalmente estas son personas con la autoestima tocada. Y entonces hemos visto uniformización, amor al caudillo, identificación de pertenencia, el amor que supuestamente se tiene. Y todo esto, además de todo esto, ellos necesitan tener algo que les represente. Antes les representaba la torre de la atalaya, ahora les representa un logo azul que dice jw.org. Y este es el logo que les representa tangiblemente o los muestra quiénes son. Necesitan ese logo. Como Hitler necesitaba la esvástica, como las SS, como esas cosas. El logo les identifica, el sitio web les identifica. Todos son amados por el líder. Esto pasa como en los ejércitos. El soldado recibe el cariño, el arenga, el aprecio, el encomio del jefe, de los superiores, de los líderes. Los soldados son todos soldados. Nosotros somos todos guerreros de Cristo. Y tenemos un solo líder que se expresa el líder a través de una organización visible. Todos son iguales y se identifican con este líder. El ideal del yo es sustituido por un mismo objetivo, un mismo objeto, un mismo objetivo, por el cual se ha establecido entre ellos una general y recíproca identificación del yo.
la masa necesita permanentemente la dirección y necesita saber sobre los cambios, los distintos cambios que hay. Ahora, hemos visto todas esas cosas que tienen que ver con la identificación, el sentido de pertenencia, el objetivo. Hemos visto la masa que el individuo es peligroso. El individuo es sumamente peligroso para la secta. El individuo que se manifiesta como individuo automáticamente es rechazado por la secta. Porque el individuo tiene que tener un corte, tiene que tener una talla, y la talla y la personalidad está dada por la secta. Según ellos, tiene que ser la personalidad del Cristo. O tener los atributos de Jehová, algunos de los atributos de Jehová. Entonces, la secta, ¿qué ama? Ama la densidad, no ama al individuo. Por eso es siempre antes el crecimiento, estamos creciendo, hemos hecho tantas horas, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. La densidad de personas que integran la masa es lo que les da el sentido. Y nada puede interponerse entre esa densidad y la masa, la secta. Nada puede interponerse. Porque nadie puede dudar, porque el que duda cae en el pecado que fácilmente los enreda, que es la falta de fe. Y ese pecado los puede llevar rápidamente a la apostasía. Y la apostasía es convertirse en enemigo de Dios. Y si te has convertido en enemigo de Dios, te has convertido en enemigo de nosotros, los testigos de Jehová. Y eres alguien que merece morir. Entonces, la masa de prohibición muchas veces se transforma en masa de acoso. Masa de acoso, secta de acoso, porque acosa a los individuos que ya no quieren formar parte de ella, o que ya no siguen las instrucciones, o que ya no se visten igual. Pero no solamente acosan a algunos de los miembros que van descaminados, sino que acosan a los ex miembros, o también acosan al enemigo. ¿El enemigo quién es? El mundo de Satanás, Babilonia la Grande. La secta tiene que tener un enemigo, porque de lo contrario no tendría necesidad de existir. Acosa a todo aquel que pretende ser más que la masa. Es igual que lo que pasa realmente en el mundo político y militar. Estados Unidos la OTAN necesita enemigos, porque una organización militar sin enemigos no tiene necesidad de ser. El enemigo puede ser real, o el enemigo puede ser imaginario. ¿Entiendes? El enemigo tiene que estar ahí para que la secta pueda subsistir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay una doble masa. Cuando vean ustedes la película, si es que esta que les dije, La Ola, ustedes van a ver que hay una doble masa. Está la masa autocrática y está la otra. Y una no puede existir sin la otra.
Entonces, el concepto de doble masa se ha ido desarrollando siempre en el tiempo. Está la dicotomía entre el bien y el mal. Está el bien por un lado y el mal por otro, representado por entidades diferentes. En el mundo pasa igual, en el mundo en el que vivimos. La confrontación que provoca el permanente estado de alerta y que va modificando la concentración dentro de cada grupo. El grupo de Babilonia la Grande y el grupo de los Testigos de Jehová. Si ustedes prestan atención a estas cosas, ustedes se van a dar cuenta cómo a través de los años esta organización ha ido manipulando psicológicamente, emocionalmente y espiritualmente a cada uno de sus adeptos. La creación de un enemigo es sumamente útil para distraer las cuestiones esenciales para la comunidad. Y siempre hay dudosos intereses, pero ustedes presten atención que en definitiva aparentemente todo funciona como uno. Desde la década del 2000 en adelante, los Testigos de Jehová han tenido mucho más información que otras organizaciones. Los Testigos de Jehová comenzaron a utilizar tecnologías y cosas que eran impensables para otras organizaciones, para otras masas. Siempre han estado hablando del nuevo sistema de cosas, del nuevo orden mundial. Y la confrontación con los gobiernos y la neutralidad era todo una estructuración temporal que podía ser modificada de acuerdo al devenir de cómo iba el mundo y de cómo iba la secta. Han estado afiliados desde el mismo comienzo con las autoridades que dirigen este mundo. Entonces, es muy importante poder determinar todas estas cosas para darse cuenta cómo uno pudo haber sido manipulado y cómo debemos de trabajar cada uno de nosotros en nuestras carencias, porque las tenemos, antes de caer cautivos a organizaciones que te prometen libertad y te prometen la verdad, y caes cautivo de un montón de prohibiciones y encorsetamiento de la vida, de tu vida, y mirar la realidad únicamente desde una visión. Por eso la censura, el ver únicamente las cosas desde una óptica brindada por una organización, el no poder ver la totalidad de las cosas porque no las podemos mirar al mismo tiempo todas desde todos los ángulos, pero sí lo que podemos hacer es intentar mirar la realidad de forma lo más completa posible y sobre todo reconocer cuáles son nuestras carencias afectivas, nuestras carencias emocionales y por qué caímos ahí y por qué salimos. Y si salimos, si ustedes miran esa película, cuando el experimento, el profesor quiere parar el experimento, hay personas que no quieren. Y con esta organización sucede exactamente lo mismo. Cuando es hora de parar con este experimento social, los que tenían un sentido de propósito y los que eran para los cuales era toda esta organización no van a parar, no quieren, no lo van a hacer.
Y el creador de todo eso terminó la película, bueno, no se las voy a contar, mírenla. El tema es, les va a ilustrar exactamente cómo se creó la organización de los Testigos de Jehová y cómo ha sido utilizada la psicología, la sociología, el comportamiento humano para poder manipularlos y obtener beneficios, beneficios y beneficios. Y ir cambiando los objetivos y vincularlos a ustedes, no a un solo objetivo que es que venga a predicar las buenas nuevas, sino vincularlos a objetivos nuevos, construir y construir y ahora tener desarrollos de software, luchar contra los enemigos. Todo esto les va a servir para no estar en ignorancias de los designios del malvado. El malvado se disfraza de ángel de luz y no sabemos qué consorcio tiene la luz con la oscuridad. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos, nos escuchamos en el próximo.